escudriñar la palabra del Señor. Hermanos, yo quiero que ustedes me acompañen en este día, ¿verdad? En esta tarde, a buscar en nuestras Biblias. Vamos a buscar en el libro del profeta Ageo, uno de los 12 profetas menores. Amén. Vamos a estar leyendo los versículos del 2 al 8. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Refiriéndose el Señor, ¿verdad?, al templo de Jerusalén. Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y el jornalero se le va su salario como por saco roto. Me disculpan, es que las letras son pequeñas. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor Dios. Yo te pido en el poderoso nombre de Jesús que seas tú, Padre, trayendo esta enseñanza, Señor, que pueda calar hondo a nuestros corazones, Señor Dios, y en nuestro pensamiento, Padre, y podamos poner por obra, Señor Dios, lo que a través de esta palabra podamos aplicarnos, Señor Dios, en nuestras vidas. Yo te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Estaba leyendo la nueva versión internacional, ¿verdad?, para que podamos tener un poquito de mayor comprensión, ¿verdad?, de lo que trae el mensaje, el texto. Ageo fue un profeta que ejerció su ministerio, ¿verdad?, luego que Israel, los judíos, regresaran del cautiverio de Babilonia. Aproximadamente unos 50,000 judíos regresaron a su tierra bajo el mando de Zorobabel. Zorobabel era el gobernador, ¿verdad?, de Judea, era descendiente del linaje de David. Y ellos fueron encomendados para levantar el templo que había sido destruido 70 años antes, cuando Nabucodonosor había conquistado a Judá. Vemos aquí, ¿verdad?, que los acontecimientos de Ageo suceden luego que el rey de Persia, Ciro, conquista a Babilonia, que eso fue aproximadamente en el 539 a.C. Y al siguiente año él promulgó un edicto para que los judíos volvieran a su tierra a reedificar el templo. Esto lo podemos encontrar, ¿verdad?, para mayor estudio en el libro de Esdras, los capítulos 1 al 2. Pero ¿qué sucede? El pueblo de Israel, ¿verdad?, el pueblo judío, comenzó a preocuparse por otras cosas. Paralizaron la obra, ¿verdad?, de la reconstrucción de la casa de Dios. Y Dios utilizó a Ageo, ¿verdad?, para que hiciera un llamado profético, tanto a Zorobabel como a Josué, el sumo sacerdote, y al resto del pueblo, para que dejaran de preocuparse únicamente por su bienestar económico y se pusieran, ¿verdad?, a manos a la obra, a reconstruir el templo, que hace 15 años atrás había comenzado a reconstruirse, pero paralizaron la obra por completo. En este libro vemos cómo finaliza, ¿verdad?, ya el exilio, y el Señor Dios, ¿verdad?, renueva las promesas a su pueblo, y les hace un llamado a reconstruir el templo, a fin de que Dios pueda habitar nuevamente en medio de ellos. Así que en esta tarde, noche, día de hoy, cuando usted esté viendo este mensaje, vamos a estar predicando o llevando la enseñanza bajo el tema: ¿estás reedificando tu templo? Dice el versículo 2: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir
la casa del Señor. Aleluya. El pueblo judío, él estaba alegando, después de salir del cautiverio y regresar a Jerusalén, ellos alegaban que el Señor no lo estaba incitando, no lo estaba motivando, ¿verdad?, a reconstruir nuevamente el templo. Ellos comenzaron a preocuparse por otras cosas, menos de lo más importante, que era el lugar de la adoración. Para ellos ya no era una prioridad estar, luego de estar esos 70 años exiliados, lo que era la adoración. Ellos preferían reconstruir su vida, ¿verdad?, construir casas, se preocupaban por el trabajo, por la comida, entre otras cosas, y dejando así a Dios a un tercer plano. Si enfatizamos bien, ¿verdad?, en este versículo dice, ellos alegaban que todavía no había llegado el momento apropiado. Es decir, según el pueblo, aún faltaba algo, ¿verdad?, que los motivara a reconstruir la casa de Dios. Eso es como echarle la culpa a Dios, ¿verdad?, diciendo, oye, aún tú no me has dado las condiciones necesarias para que yo arregle tu casa. En este caso, ¿verdad?, que se estaba dirigiendo a la reconstrucción del templo de Israel. Es como si nosotros como la iglesia, ¿verdad?, nosotros dijéramos al Señor, sí, Señor, yo te prometo que tan pronto tú resuelvas mis asuntos, yo voy a poner en orden un par de cositas que tengo pendientes, ¿verdad? Eso es como querer ponerle condiciones a Dios, buscar cualquier pretexto para posponer la obra que Dios nos ha encomendado, ¿verdad?, a un tiempo futuro. Si vamos al verso número 4, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Dios, ¿verdad?, por medio del profeta Ageo, está reprochando la actitud del pueblo de Jerusalén, del pueblo de Israel, ya que Jerusalén estaba en un levantamiento, ¿verdad?, estaba en una reconstrucción, porque Dios así lo había permitido. Dios despertó el espíritu, ¿verdad?, de aquel rey Ciro para que fueran a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Jerusalén se estaba levantando de la ruina, de la decadencia económica, había un resurgir, pero Dios les estaba enfatizando algo, que era importante tenerlo a Él primero, porque ellos querían, como mencioné, casas lujosas, con patios extensos, ¿verdad?, para ellos volver como en un pasado, volver a hacer sus banquetes, olvidando por completo la casa de Jehová, y el templo continuaba en ruinas. Y yo le pregunto a la iglesia, ¿dónde están puestas nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Estamos pensando en que cuando todo esto culmine, ¿verdad?, de este exilio social, le podemos decir así, de esta cautividad que nos tienen, ir a comprar un carro nuevo, ir al mall porque necesito ropa nueva porque la que tengo está un poquito viejita y he aumentado un poquito de librita y me quedo un poquito apretada. Estamos pensando en el yo, pero hemos olvidado lo más importante, que es la reedificación, ¿verdad?, de la casa de Dios. No caigamos en la actitud de este pueblo, ¿verdad?, del pueblo judío, que se preocupaba por darse buena vida, mientras que el Señor no tenía un lugar donde habitar en medio de ellos. Y quiero, ¿verdad?, aclarar, no es que es malo, ¿verdad?, que uno desee progresar en la vida, todos tenemos metas, pero lo malo es que saquemos a Dios de ese proceso. Estamos en tiempo, ¿verdad?, de que es un tiempo de parada, es un tiempo de enfatizar, de escudriñar, de crecer y fortalecer la palabra de Dios, ¿verdad? No enfocarnos solamente en lo material, sino enfocarnos en lo espiritual. El mismo Jesús nos enseñó, ¿verdad?, que debemos estar alejados de las cosas vanas y pasajeras, diciendo, más bien buscad el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. El versículo 5 dice, así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre vuestro parecer, mediten sobre vuestros caminos, reflexionen. ¿Es correcto lo que estamos haciendo? ¿Es correcto lo que estamos pensando? ¿Estamos bien como estamos actuando como pueblo de Dios?
las implicaciones de esta palabra, de reflexiones a nuestras vidas, es una invitación que nos hace Dios a que nos analicemos seriamente en nuestro comportamiento, y si hay algún error en nuestras vidas, ¿verdad?, que lo reconozcamos y pidamos perdón. Mucho en este tiempo de aislamiento social, como usted quiera poner, de cautividad en su casa, del exilio social, hay muchos hermanos que han estado reedificando su templo. ¿Y cómo lo han estado reedificando? Con la lectura de la palabra, en la oración, en el ayuno. Pero hay otros hermanos, el Señor sabe cuáles son, que han dejado que el tiempo pase. Y hay otros, ¿verdad?, que han estado atentos a lo que se dice y han estado más enfocados en los afanes de su diario vivir. Pero yo te pregunto, en este periodo, ¿cuáles son los resultados que has tenido en tu vida, en este proceso de exilio? ¿Has sentido acaso que la llama ha bajado su intensidad por estar afanado en lo tuyo y no en la obra de Dios? Como dice el Señor, considerad vuestros caminos. El Proverbio 14:12 nos dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el final es camino de muerte. Y esa muerte es una espiritual, una muerte muy peligrosa, una muerte que llega a nosotros cuando dejamos que los afanes del mundo y los deleites de la carne destruyan nuestro templo, nuestro corazón, el templo del Espíritu Santo. Amén. Versículos 6 al 7 dice: ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Al jornalero se le da su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su parecer. Aquí vemos como Dios, ¿verdad?, está haciendo un contraste con las obras del pueblo. La aparente prosperidad que tenía el pueblo judío, ¿verdad?, ha fracasado. Los esfuerzos por satisfacer sus deseos no producen nada, porque han puesto todo esto, lo material, lo efímero, lo pasajero, antes que a Dios. A Dios, quien es el que concede la vida. A Dios, quien es el que nos concede la salud. A Dios, quien creó los cielos y la tierra para que lo disfrutemos. En otras palabras, el profeta Ageo lo que nos dice es: honremos a Dios, que es nuestra verdadera ganancia. Por eso en el verso 7 Dios nos vuelve a decir: meditemos, reflexionemos. Eso que te impide a ti en estos momentos reedificar tu templo, reedificar esa comunión con el Señor, es importante. ¿Lo es todo? Yo diría que claramente que no, ¿verdad? Por eso en los versos 8 al 11 Dios le hace un llamado a actuar y a moverse en obediencia y a poner las prioridades en orden. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Vayan al monte, traigan madera, reconstruyan mi casa. Aleluya. Que vuelva la obra, esa obra, ¿verdad? Para ir aquí a este contexto, que había comenzado 15 años antes, pero los corazones atados a la vanagloria del mundo hicieron que se detuviera. El Señor nuevamente tiene que decirle al pueblo que se pongan manos a la obra, que vayan a reconstruir su morada, a su pueblo. Hermanos que me escuchen este día, en esta tarde, esta noche, tal vez sentado en el sofá, tal vez en la mesa tomándose una tacita de café, aleluya, gloria a Dios, qué rico, o por la noche, a las 10 de la noche, ese cafecito de las 10 de la noche no falta. El Señor, por medio de su palabra, está llamando la atención de la iglesia a que no dejemos que los afanes y los deleites del mundo detengan la obra de reconstruir el templo de Dios, que es una construcción que se tiene que hacer a diario, día a día, en oración
en lectura, en comunión con el Señor, nosotros reconstruimos, reedificamos y solidificamos el templo del Señor, que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Templo del Espíritu Santo. No desaprovechemos la oportunidad de ser útiles ante las manos de Dios. Aleluya. Y como ya dije, no estoy hablando de reconstruir una estructura, de un edificio, de un templo, ¿verdad? Estoy hablando de tu corazón. ¿Cómo está tu templo en estos momentos? ¿Está en ruinas? ¿O estás reedificando tu templo continuamente? Corintios, 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? ¿Entendieron bien aquí lo que dice, verdad? Y que no sois vuestro. Ya no somos de nosotros. Ya nosotros no nos gobernamos. Quien gobierna nuestras vidas es Dios, y a Él nos debemos. Amén. Queremos ser dirigentes como creyentes, pues vayamos en oración, vayamos en arrepentimiento, vayamos en lectura y reedifiquemos nuestro templo para que el Señor nos vea con agrado. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Versículo 8. Versículo 9. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en sus casas, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan en la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Santo. Versículo 10. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre todas las obras de sus manos. ¿Qué está queriendo decir Dios en estos versos a través de su profeta? Él vuelve a enfatizar que la causa por que el pueblo se encontraba atascado era porque no lo tenían a Él como prioridad. Me llama la atención ver el versículo 9 que dice: ustedes esperan mucho. El profeta Ageo reconoce que el pueblo tenía altas expectativas, ¿verdad?, dentro de su trabajo, pero Dios estaba a un lado. Por eso Dios le deja claro que hay una relación causal entre la sequía espiritual y un templo en ruina. Recuerde lo que nos dijo Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y fuera de mí nada podéis hacer. Aleluya. Fuera de la voluntad del Padre no somos nada. Aleluya. Se escucha fuerte, pero es cierto, hermanos. Estamos vacíos. Es Cristo por medio de su Espíritu Santo que nos llena. Por eso es que si sacamos a Dios de nuestro centro, pasamos una sequía espiritual. ¿Amén? Versículos 12 al 15 dice: Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor, su Dios, es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Dios dando garantía de que Él nunca abandona a su pueblo cuando lo obedece, cuando lo tiene como prioridad. Amén. El Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Ante el llamado de amonestación, ¿verdad?, que hizo Dios por medio del profeta Ageo, hay una obediencia, ¿verdad? Hay una respuesta de obediencia tanto de los líderes de Zorobabel, que era el gobernante,
de Josué, que era el sumo sacerdote, y del pueblo. Todos obedecieron y pusieron manos a la obra para reconstruir el templo. En ese proceso, Dios le dio una promesa de aliento, que mientras ellos trabajaban en reedificar su templo, Él le dijo: yo estoy con ustedes. Qué maravilloso, ¿verdad? Saber que Dios está con nosotros en este proceso, que no nos abandona. Él no es un mero espectador, Él es un participante activo en esta obra, como lo dice en Mateo 28:20. Jesús nos dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Amén. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso es bien importante, ¿verdad?, que nuestro templo no esté en ruina, sino que esté sólido. Aleluya. Por eso, si has pasado por momentos en que has sentido que tus cimientos se han movido y que la llama en tu corazón se ha apagado, como dice el versículo 8, vayan ustedes al monte y traigan madera y reconstruyan mi casa. Amén. ¿Y cuál es tu monte? Puede ser tu aposento, tu habitación, tu sala, el lugar donde tú has apartado para ir al encuentro con el Señor. Aleluya. Pon tus esperanzas en Dios, quien te ayudará a reedificar tu templo. Para culminar, el verso 14, ¿verdad?, dice: y el Señor inquietó. En la versión Reina Valera dice: y Jehová despertó el espíritu. Aquí vimos lo que es la soberanía absoluta de Dios. El profeta Ageo habló la palabra de Dios, que fue de reprensión, de exhortación al pueblo, pero fue el mismo Señor quien infundió el aliento al pueblo a través de esa palabra que salió del profeta, para que ellos recapacitaran y se arrepintieran y comenzaran así la obra que se había detenido. Es Dios quien despierta nuestro espíritu. Yo puedo estar aquí al frente de ustedes llevando este mensaje, ¿verdad?, pero yo no soy nada. Es el Espíritu Santo del Señor. Aleluya. Quien despierta en ustedes ese deseo, esa necesidad de estar con Él, de buscar más de Él. Por eso yo le pido al Señor en este día que mueva ese Espíritu Santo en ti, ¿verdad?, para que te ayude a reconstruir esa relación con el Señor, porque es Dios quien hace el resto, ¿verdad?, de la obra por medio del Espíritu Santo. Adoramos, Dios. Así que seamos obedientes, hermanos, al mandato que Dios nos ha dado. Este mensaje es un mensaje para la iglesia. Así como el profeta Ageo profetizó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, el Señor, por medio de esta palabra, ¿verdad?, de estas escrituras, nos está hablando a nosotros como iglesia, que somos templo del Espíritu Santo, habitación de lo sagrado. Aleluya. El deterioro de nuestro templo, discúlpeme, se me trabó la lengua, implica un deterioro, ¿verdad?, en nuestra relación con Dios. Y si no tenemos relación con Dios, ya no hay un proceso de santificación. Y si no hay un proceso de santificación, volvemos a caer en las contaminaciones del mundo. Así que escucha el mensaje que Dios tiene para tu vida, para nuestras vidas. No dejemos, ¿verdad?, que los afanes, el querer salir de esta cautividad, el querer volver a la supuesta normalidad, te aparten de la atención de Dios, te aparten de reedificar tu templo, el templo de Dios, que es tu corazón, el templo del Espíritu Santo. Padre Santo, Padre de la gloria, Señor, te doy gracias, mi Dios, por darme la oportunidad de traer esta palabra de reflexión, Señor. Yo te pido, mi Dios, que seas tú inquietándonos cada día más, Señor Dios, a buscar de ti. Que si sentimos, Padre Santo, que esa llama se ha ido apagando, podamos ir a lo más alto. Aleluya. A buscar de ti, Señor, a saciarnos de ti, que eres la fuente inagotable de vida. Que no dejamos que el mundo deteriore nuestro templo, sino que estemos en una reedificación de nuestro templo cada día, Señor, para que tú nos veas con agrado y tú puedas habitar en medio nuestro, Señor.
Padre, yo te doy gracias, Señor Dios, por cada hermano que está escuchando este mensaje. Yo te pido, Señor Dios, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que tú des tranquilidad, que tú des paz, que tú des fortaleza, que tú des convicción, Señor Dios, que si te hemos fallado, Padre Santo, podamos reconocerlo, Señor Dios, y podamos ir donde ti, Señor Dios, con un corazón contrito y humillado, Señor Dios, y reconocer nuestras faltas. Padre, yo te pido que tú bendigas, Señor Dios, a los líderes de nuestra casa, de Rúa Family, que tú bendigas a los pastores, Señor, a los pastores asociados, al ministerio de adoración, Señor Dios, a los niños, Señor Dios, que seas tú con ellos, Padre Santo, que tú seas su cobertura, Señor Dios, que ellos tengan la plena certeza y confianza de que tú cuidas su morada, Señor Dios, pero que tú quieres, Padre Santo, que nosotros cuidemos de la tuya, que es tu templo, que es nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor Dios, gloria y honra, Padre, y esto que he orado, Señor, es en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Que Dios le bendiga.